a Santiago. Hola, soy Rafael Cavada, bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en esquinas, plazas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando, porque siempre hay una historia oculta en la jungla de cemento y hoy vamos a descubrirla. Toman prisionero a Pedro de Valdivia. Ella tenía pacto con el diablo. Identificar a toda la avenida con el nombre de la bandera. La familia prácticamente quedó en la ruina. Manuel Rodríguez tiene un triste final. Creía ser el rey de la Patagonia. Yo abro la puerta y veo a Neruda. Él fue el que me salvó. Santiago de Chile es una moderna y pujante ciudad. Orgullo de sus casi 5 millones de habitantes, sus grandes rascacielos le dan un perfil distintivo y compiten en el dominio del paisaje con los magníficos cerros que rodean la ciudad. Comencemos nuestra búsqueda de las historias secretas en el Cerro Santa Lucía, el lugar donde el conquistador español Pedro de Valdivia fijó su primer emplazamiento antes de fundar Santiago el 12 de febrero de 1541 en el sitio que hoy ocupa la Plaza de Armas. Fue justamente allí donde comenzó a forjarse el mito del más grande guerrero mapuche. En el Cerro Santa Lucía se levanta el Fuerte Hidalgo, una construcción que permanece como símbolo de la ocupación española. Desde aquí, los conquistadores observaban los avances de los mapuches, pobladores naturales de este lugar que se resistían al dominio realista. Es aquí donde nació la historia del indio Lautaro, un mapuche que fue secuestrado por los conquistadores cuando era solo un niño. Lautaro no fue de aquí, no fue de esta zona del Mapocho, sino que él venía de 500 kilómetros más al sur de la provincia de Arauco. Él fue arrancado del seno de su hogar, producto de la guerra que llevaron los españoles hacia los mapuches en ese tiempo, para hacerlos trabajar en sus minas de oro o en su hacienda. Entonces él, de muy pequeñito, lo trajeron hacia estos territorios del norte, aquí al Valle del Mapocho, por los mapuches que vivían acá y que habían sido sometidos al dominio español. Luego de vivir varios años entre sus captores, Lautaro fue elegido como responsable del cuidado de la caballeriza de los conquistadores. Él era un niño y lo obligaron a hacer labores de auxiliar para los militares españoles. Entonces él termina siendo el auxiliar del mismo Pedro de Valdivia. En esa función tiene que alimentar una de las piezas vitales dentro de toda la maquinaria de guerra de los españoles, que son los caballos. Esa tarea no solo le sirvió para convertirse en un experto jinete, también le dio un vasto conocimiento de todos los secretos del ejército español. Empieza a conocer también las debilidades del enemigo, sus temores, y todo eso que internaliza luego lo va a poner a disposición de sus propios hermanos cuando se escapa, ¿no es cierto?, y llega donde su gente. Estamos en el año 1553. Lautaro huye de Santiago y se va a reunir con los mapuches al otro lado del río Biobío.
arenga a los araucanos y consigue que lo nombren Toqui. Toqui era el jefe de guerra. Convertido en jefe de los mapuches, les enseñó a sus hermanos la manera de vencer a los españoles y la utilización de los caballos para la guerra. Poco a poco, Lautaro se convirtió en el líder de uno de los más grandes ejércitos indígenas que se recuerden. Y decide hacerle la guerra y se produce una rebelión araucana. Pedro de Valdivia parte al sur a sofocarla. Estaba acostumbrado a luchar con 100, 150 hombres contra miles de mapuches, pero Lautaro crea la táctica de atacar por oleadas. Con esto logran cansar a los españoles, toman prisionero a Pedro de Valdivia en Tucapel, matan al gobernador. Y el sucesor de Valdivia, don Francisco de Villagra, organiza un ejército que incluía artillería. Se va al sur, estoy hablando de 1554. Se encuentra con los araucanos en un sector que se llama Marigüeño y se produce una gran matanza de españoles. Con los pocos soldados que sobrevivieron al contraataque mapuche, Francisco Villagra huyó rumbo a Santiago con la idea de reagrupar sus fuerzas. Lautaro inicia una campaña de ofensiva en contra del cerebro español, es decir, del fuerte de Santiago. Mientras se dirigía hacia el fuerte de Santiago, algunos mapuches, disconformes con el liderazgo de Lautaro, decidieron traicionarlo. Los españoles, que son una hueste chica, son dateados por un yanacona, se dice, por un traidor, que le dice dónde está alojando las huestes de Lautaro. Y este Villagra, que está a la rápida tratando de organizar la resistencia de Santiago, aprovecha esa oportunidad, dando un asalto por sorpresa, digamos, en la madrugada y liquidando al primer hombre, al Ñuzol Toqui, ¿ya? Que es la primera autoridad militar de los mapuches, que es Lautaro. Con la muerte de Lautaro, los mapuches jamás pudieron volver a organizarse. Fue entonces que perdieron la última oportunidad para expulsar a los españoles de sus tierras. Entonces, en un lapso de horas, se termina con un personaje que en 10 años de conflicto militar supo guiar, digamos, tras los caminos de resistencia a su nación, a su pueblo. Desde el Cerro Santa Lucía se puede observar el lugar donde los conquistadores construyeron los primeros edificios de la ciudad. A 4 cuadras de aquí está ubicada la iglesia de San Agustín, una de las edificaciones más antiguas de Santiago. Esta es la iglesia de San Agustín. Es el segundo edificio más antiguo de Santiago. Sobrevivió en un tercio a un terremoto que ocurrió en Santiago en 1647. Ha sido siempre un templo muy amado por la sociedad santiaguina desde la colonia. Entre las imágenes que se encuentran en su interior hay una muy particular. Una antigua escultura tallada en madera de Jesús crucificado y que esconde más de una historia secreta. Se trata del Cristo de Mayo, o también conocido como el Cristo de la Agonía. Y este Cristo de la Agonía no es el típico Cristo muerto en la cruz, está agonizando todavía. Su rostro, que es de gran virilidad por otro lado, no es el Cristo manierista del Renacimiento italiano, es muy americano, yo diría. No está comprobado su origen, pero habría sido propiedad de una de las mujeres más misteriosas y oscuras del Santiago colonial, Catalina de los Ríos y Lisperger, también conocida como la Quintrala. La Quintrala es una patricia chilena, es una mujer que en una época en que la mujer estaba destinada exclusivamente o al claustro o al yugo conyugal. Ella, sin embargo, logró plena autonomía, era libre, era una mujer que no dependía ni de un padre, ni de un marido, ni se hizo monja. A partir de eso comenzaron a tejer una serie de leyendas, como que ella tenía pacto con el diablo, para explicar con este supuesto pacto su riqueza y su independencia, etc. La Quintrala es recordada en la ciudad como una de las mujeres más malvadas que hayan existido. A ella se le atribuyen infinidad de crueldades y terribles asesinatos. Era una mujer cruel que no solo maltrataba a sus encomendados, sino a sus esclavos y también a su propio marido y su padre. Catalina de los Ríos fue acusada de haber intentado envenenar a su padre y a su marido, así como a un gobernador, de también haber matado a muchos esclavos y de haber conspirado contra el orden público.
Fue juzgada por el Tribunal Civil y también por el Tribunal Eclesiástico. Y los documentos de estos procesos existen en el Archivo Nacional, pero sin embargo nunca fue condenada, o sea, nunca se le comprobó nada. Catalina de los Ríos y Lisperger era vecina de esta iglesia y nadie relacionaba a esta mujer con la escultura. Y de hecho era feligrés de este templo y perteneció a un par de cofradías que tenían su asiento en esta iglesia. Pasaron más de 200 años para que se descubriera el verdadero origen de la imagen del Cristo de la Agonía. Hay un historiador santiaguino del siglo XIX, muy reputado, Benjamín Vicuña Maquena, escribió un libro sobre la Quintral y su familia. Y en ese libro él es el que primero escribe que el Cristo habría pertenecido a la Quintrala y que habría estado en un oratorio privado en la casa de Catalina de los Ríos y que desde allí Catalina de los Ríos lo habría expulsado cuando en un momento, después de haber cometido alguna de sus fechorías, se sintió como increpada por el Cristo, que le vio esa cara tan adusta y le dijo: en mi casa yo no permito que ningún hombre me ponga malas caras, y lo tiró a la calle. Acercándose a su muerte, la Quintrala comenzó a tener remordimientos por los pecados cometidos y por haber expulsado de su casa a la imagen del Cristo. Con la intención de lavar sus culpas, concurría diariamente a esta iglesia a orar por su alma y además donó gran cantidad de dinero a esta orden religiosa. Cuando uno estudia un poco la historia colonial de América, se da cuenta de que era muy frecuente que la gente adinerada dejara a la iglesia cantidades de dinero o propiedades para hacer obras pías, etc. Y en esa misma tónica, Catalina de los Ríos legó a la Orden de San Agustín una propiedad hacia el oriente de Santiago. Efectivamente hay un testamento que ella deja a sus albaceas, digamos, y en el cual habría dejado algunas dádivas a la Orden de San Agustín con el compromiso que ellos rezaran eternamente por su alma, pero también de poner velas de una libra, dice el testamento, a este Cristo de la Agonía permanentemente. La Quintrala no fue la única que expresó fervor por el Cristo de la Agonía. Al poco tiempo, esta imagen se ganó la devoción del pueblo santiaguino después de un importante movimiento sísmico que ocurrió en la ciudad. El 13 de mayo de 1647, un terremoto, el más fuerte que se registra en la ciudad de Santiago, que es una ciudad muy sísmica, destruyó el 99% de los edificios de la ciudad. Y entre esos edificios estaba el templo de San Agustín, que según los cronistas se cayó en un 100% y solo quedó en pie el altar del Cristo. Los vecinos de Santiago vieron en este hecho una especie de solidaridad de Cristo con el dolor de los santiaguinos por la pérdida de sus deudos y por la destrucción de sus hogares. Y este Cristo habría quedado bajo las ruinas intacto, solo se le habría corrido la corona, de hecho se le corrió la corona desde la cabeza al cuello y nunca ha sido vuelta a su lugar. Ese mismo día, el 13 de mayo de 1647, el Cabildo Eclesiástico y el Cabildo Civil acordaron sacar todos los años en procesión al Cristo, conmemorando ese cataclismo que destruyó a la ciudad, pero también para rogar a Cristo para que siga protegiendo a la ciudad de Santiago de nuevas desgracias. A casi 400 años de aquella catástrofe, la devoción por el Cristo de la Agonía permanece intacta y nadie se animó jamás a ubicar la corona de espinas en el lugar original. Si hay algo que los santiaguinos le tenemos mucho miedo son a los terremotos. El tema de la corona del Cristo no era un tema menor, porque quedaba la sensación de que al tratar de subir la corona se podría repetir el terremoto. No puedo dar razones científicas del caso. Lo cierto es que el mito existe y es de una riqueza folclórica atractiva. Yo creo que hay que ser un poco prudente y yo por lo menos no le he movido la corona, no he hecho el intento. Recorriendo la ciudad hacia el este nos encontramos con la calle Bandera, que debe su nombre a un comerciante que se valió de un ingenioso recurso para evitar la bancarrota. Además, descubriremos los mensajes en clave que enviaba una valiente mujer durante la lucha por la independencia. Todo esto al regreso de Historia Secreta. Estás viendo Historia Secreta Santiago.
The History Channel continúa con Historia Secreta Santiago. En los meses posteriores a la declaración de independencia en 1810, el pueblo chileno aún desconocía el aspecto de su bandera nacional. En las calles de Santiago se mezclaban diferentes diseños y se discutía con pasión cuál de ellos era el verdadero. Un comerciante de Santiago, cuyo negocio se levantaba en estas veredas, vio una gran oportunidad detrás de la confusión. Los largos años luchando por la independencia de Chile produjeron gran confusión y caos en la sociedad chilena. El deseo de libertad trajo grandes problemas económicos al país. Veníamos saliendo de una guerra de la independencia que había dejado totalmente arruinado al país y se estaba preparando para gastar lo que no tenía también en la expedición libertadora al Perú, lo que significó terminar de vaciar las arcas y además endeudarnos. Sin leyes concretas que pusieran orden en la vida cotidiana de la ciudad, el comercio quedó seriamente afectado por esta crisis. Lo que se produce en Santiago es que durante todo el proceso de la independencia, la gente que tenía negocios y tiendas en Santiago sufrió mucho con esa inestabilidad, porque no saben si un día van a estar gobernados por los patriotas o van a estar gobernados por el poder absolutista español, encabezado, ¿no es cierto?, por todo el proceso de la reconquista española. La sociedad chilena no solo buscaba ordenar sus finanzas, la población también necesitaba identificarse con emblemas nacionales, los que aún no estaban definidos. Los santiaguinos desconocían lo que iba a ser el nuevo emblema patriota. De hecho, se cuenta además en distintos textos que la gente fabricaba banderas sin tener el emblema oficial. Entonces, a veces en vez de estrella ponían un sol, cambiaban los colores de las barras. Aprovechando el deseo del pueblo chileno de conocer sus símbolos patrios, un reconocido comerciante, dueño de una tienda en el centro de Santiago, ideó una astuta estrategia comercial para salir de su crisis económica. Entonces, un señor llamado Pedro Chacón, participante de los primeros atisbos de independencia que hubieron en el año 1817, 1818, en el periodo de la Patria Nueva, tenía un negocio de telas y guardaba muchas telas ahí a la espera de que las autoridades se pusieran de acuerdo respecto a qué colores tendría la bandera oficial del gobierno de Chile. Don Pedro Chacón consultó a distintas amistades cercanas a las autoridades, quienes le revelaron el verdadero diseño que tenía la bandera oficial de la nueva república. Y en algún momento a él se le ocurre, con los trozos de género que él guardaba, construir un gran emblema nacional, una gran bandera. Él levanta un asta con esta bandera enorme. Con pequeñas diferencias, la bandera, que durante mucho tiempo permaneció en lo alto de la tienda, era la misma que actualmente flamea en los mástiles de la ciudad. Hay variaciones de colores porque el rojo, por ejemplo, que nosotros utilizamos hoy día, él lo puso más bien con un género un poco menos intenso que el color actual, pero era el mismo emblema que nosotros utilizamos hasta el día de hoy. O sea, yo creo que fue un motivo como para promocionar y para hacer que la gente entrara a preguntar qué es lo que era eso que estaba ahí afuera, tan hermoso. Quizás don Pedro Chacón nunca imaginó que el artilugio para salvar su comercio quedaría impreso para siempre en la vida cotidiana de Santiago. Eso fue dando paso a que la gente, aparte de empezar a ir a comprar al negocio de don Pedro Chacón, identificara toda la avenida con el nombre de la bandera. Entonces era muy común decir, bueno, ¿y dónde compraste esto? Bueno, en la calle de la Bandera. Y eso fue como la señal de que ese sector iba a quedar marcado permanentemente por ese emblema que hasta el día de hoy acompaña el nombre de la calle. Las calles de Santiago esconden numerosos relatos secretos que reflejan los duros años que transcurrieron hasta la consolidación de la independencia chilena. A solo 300 metros del lugar donde estaba ubicada la tienda de Pedro Chacón, frente a la imponente Basílica de la Merced, se encuentra una escultura que pasa inadvertida para las personas que caminan por el lugar. Se trata del homenaje a una mujer conocida por su espíritu caritativo, Antonia Salas de Errázuriz, también llamada el Ángel de la Caridad. Lo que pocos saben es cómo fue que esta mujer, en forma secreta, les envió noticias de la revolución a su padre y a su esposo
quienes se encontraban desterrados en una isla del Pacífico. Yo empecé a investigar más de esta historia familiar, un día que manejando el carro me estaciono al lado de una extraña escultura, pero logro ver que en su base, escondida entre las plantas, aparecía un nombre, Antonia Salas de Errázuriz, y me sonó en mis investigaciones de familiares. Así me puse a investigar quién había sido para merecer un monumento. Doña Antonia fue formada en el seno de una familia donde la caridad era lo principal. Su padre, don Manuel, formó el primer hospicio, lugar donde se atendía a la gente más pobre. Y esa formación a doña Antonia le quedó para toda su vida. Su padre, miembro de una familia de la aristocracia, fue un abogado que, además de cumplir funciones en la educación pública y la salud del país, fue uno de los primeros patriotas que encabezaron la lucha por la independencia de Chile. El padre, don Manuel de Salas, es un prócer algo olvidado dentro de la independencia. Él fue uno de los cabecillas de la idea de la independencia, pero de la independencia total. Don Manuel fue el redactor de la Ley de Libertad de Vientre, que consistía en que todos los hijos de esclavos nacidos en Chile eran libres. Entre los duros años, desde la Revolución de 1810 hasta la independencia en 1818, Antonia Salas vio cómo los realistas encarcelaban a su marido y a su padre. Los dos patriotas fueron desterrados a una isla durante 2 años. Cuando España logra retomar estos territorios, todos los caudillos y hombres que habían participado en este proceso de independencia tuvieron que emigrar, y ahí es donde a don Manuel de Salas se le toma prisionero y se les envía a la isla de Juan Fernández, que quedan varios cientos de kilómetros en el océano. Junto a otros patriotas que luchaban por la independencia, don Manuel de Salas y el esposo de Antonia, Isidoro Errázuriz, fueron desterrados a esa isla perdida en el Océano Pacífico. Allí sufrieron el aislamiento y el desamparo del lugar. La vida en la isla era muy, muy dura. No tenían mayores noticias de lo que estaba pasando en el continente. Y ahí es donde podemos apreciar la historia de doña Antonia Salas. Los desterrados en la isla Juan Fernández estaban incomunicados y solo se les permitía recibir correspondencia de sus familiares desde el continente. Antonia Salas aprovechó esa oportunidad para comunicarles las noticias de los acontecimientos revolucionarios en la ciudad. Doña Antonia Salas fue encargada de transmitir las noticias a su padre y a su marido, que estaban recluidos en esta isla, y lo hizo a través de un mecanismo muy moderno, podríamos decirlo, criptología. Ella, en los libros que enviaba, iba destacando ciertas letras en las distintas páginas, cosa de que cuando llegaran a manos de su padre y su marido, ellos pudiesen ir formando los textos que estas letras componían y de esa forma transmitirles lo que aquí iba pasando. Luego de la victoria en la batalla de Chacabuco, en 1817, O'Higgins ordenó la liberación de todos los patriotas recluidos en la isla Juan Fernández. La alegría que significó quedar en libertad se vio empañada cuando, al llegar a la ciudad, se dieron cuenta que habían perdido todo lo que poseían y debían comenzar de nuevo. La familia prácticamente quedó en la ruina. Había perdido gran parte de su fortuna durante los procesos de independencia, pero también había donado el resto. Pese a encontrarse en una delicada situación económica, Antonia siguió adelante con su misión caritativa. Fundó distintas sociedades benéficas que ayudaron a los más desvalidos. Además, colaboró incansablemente con las religiosas de la Orden del Buen Pastor, alojadas en el Santuario María Santísima, que es donde hoy descansan sus restos. La señora Antonia Salas de Errázuriz, para nosotras, la religiosa Buen Pastor, es una fundadora, una gran bienhechora, especialmente de esta casa que es donde nos encontramos. Ella fue la que más intercedió ante el gobierno para que las religiosas Buen Pastor aquí tuvieran su propio cementerio. Y es increíble que después de poco tiempo, ella fue la primera que lo ocupó. Su último bien material, que era un vestido, se preocupó de donárselo pocos días antes de morir a una de sus mejores amigas. Le dice, siempre manteniendo el humor, bueno, aquí te regalo este vestido,
pero si por algún milagro me llego a salvar, vas a tener que devolvérmelo. Era lo último que le quedaba. Al regreso de Historia Secreta conoceremos a uno de los más audaces héroes de la lucha por la independencia chilena. Además, seguiremos los rastros del hombre que alguna vez se proclamó rey de la Patagonia. Estás viendo Historia Secreta Santiago. The History Channel continúa con Historia Secreta Santiago. Entre los grandes héroes de la independencia hay uno que se destaca por su habilidad para escapar ingeniosamente de sus perseguidores. Manuel Rodríguez Cerdoíza tuvo la difícil misión de organizar la resistencia contra los realistas españoles dentro de Chile. En este monasterio protagonizó uno de sus más recordados escapes. Manuel Rodríguez Cerdoíza es una figura legendaria en la historia chilena. Hombre acaudalado y abogado de profesión, fue diputado, secretario de guerra, capitán de ejército y director supremo. Pero ninguno de todos sus cargos le dio tanta fama como su trabajo en la clandestinidad. Manuel Rodríguez es un personaje bastante especial. En nuestra historia ocupa un lugar muy especial en hechos históricos y en el corazón de la gente. Para la gran masa del país es el guerrillero, el hombre que luchó contra el yugo español, el hombre que escribió su historia en base a hechos, el hombre que hizo correrías por todo Chile. Era pícaro, vivía la acción por la acción. Los generales O'Higgins y San Martín, al mando de la expedición libertadora, lo habían enviado a Santiago para infiltrarse entre las filas realistas y así averiguar los movimientos del ejército español. Los realistas ya sabían de la existencia de este agente secreto, por lo que lo buscaban infructuosamente. Manuel Rodríguez usaba las más curiosas e ingeniosas artimañas para eludirlos. Estaba en casa de un juez amigo, por ahí cerca de Talca, y llegaron los españoles, porque lo andaban persiguiendo, sí, era un peligro público para los españoles. Entonces Manuel Rodríguez ve que no puede escapar y se hace poner en el cepo. El cepo se queda en la cabeza y las manos, haciendo las veces que era un ladrón. Entonces entraron los españoles, hablaron con el juez y el juez le dice que no ha visto a nadie, que lo único que tiene a este preso por robo, que ahí lo tiene en el cepo para la vindicta pública. Los españoles dicen que le pegaron unas patadas, unos golpes y se fueron. Y ese era Manuel Rodríguez. La iglesia de los dominicos, ubicada al oriente de Santiago, tiene una estrecha relación con Manuel Rodríguez. En este lugar realizó una de sus maniobras más riesgosas y audaces al encontrarse cercado por tropas del ejército español que intentaban asesinarlo y así poner fin a su tarea de espionaje. Manuel Rodríguez venía perseguido por parte del regimiento Talavera, encabezado por su capitán San Bruno. Entonces se metió en el convento y los españoles, que sabían que estaba en el convento, golpearon la puerta y fueron recibidos por un monje, porque estos eran monjes. Un monje con su casulla echada sobre su frente, en una actitud muy beatífica. Entonces le pregunta qué puede hacer por los españoles. Le dice: aquí sabemos que está Manuel Rodríguez. Le dice: aquí no hay nadie. Estamos solamente personas de oración, personas de una vida pía. El guerrillero no puede estar con nosotros. Los invito incluso para que visiten todo el convento, para que se convenzan de que no están. Por favor, pasen adelante. Los españoles entraron, recorrieron el convento, recorrieron la iglesia, recorrieron el resto de los aposentos y no estaba el guerrillero. Se despidieron del monje, le pidieron disculpas por haber causado un alboroto en un lugar de oración. Y cuando se fueron, el monje se bajó la casulla y era nuestro amigo Manuel Rodríguez.
Rodríguez, después de eso, tiene un triste final, porque en realidad continuó con su espíritu aventurero, continuó con su espíritu guerrillero y se transformó en un elemento no positivo para la organización de la República. Ante eso, O'Higgins y San Martín decretan que sea asesinado en Tiltil. Luego de la Declaración de Independencia, firmada en 1818, los españoles se retiraron del territorio chileno. Sin embargo, pocos años después, nuevamente estaría en peligro la soberanía. Aunque es poco conocido, otras potencias mundiales quisieron apoderarse de la región. Hacia el centro de la ciudad y a solo 100 metros del Palacio Presidencial, se encuentra la imagen de una moneda acuñada por Orly Antoine de Tunens, un personaje francés que en 1860 se proclamó rey de la Patagonia. Orly Antoine de Tunens llegó en agosto de 1858 a la zona central. Hay que recordar que en esa época el gobierno central de la reciente república ejercía soberanía por el norte hasta el río Biobío y por el sur desde el Tolten más allá. O sea, había un tremendo espacio entre ambos ríos, que era el denominado Araucanía desde la colonia, que no estaba sujeto a soberanía. Entonces, en ese contexto, Orly Antoine, después de conocer a algunos grupos de mapuches, quiso ser nombrado rey y a varios de ellos los convenció. Orly Antoine de Tunens había llegado a Valparaíso en 1858 y se instaló en la casa de una dama francesa que vivía en esa ciudad. Durante 2 años preparó su viaje y en 1860 partió hacia Valdivia. Al llegar contrató a 2 colonos franceses que residían en la zona. A uno lo nombró una especie de ministro de Relaciones Exteriores y al otro como un ministro del Interior. Entonces ellos firmaban los documentos junto con él. Se armó una corte, sabía cómo había que hacerlo, sabía la constitución, las formalidades, etc. Y entonces hizo decretos, hizo nombramientos, hizo todo lo que se hace en cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, sea monarquía o sea república. En noviembre de 1860, Orly Antoine redactó un decreto en el que se proclamaba rey de la Araucanía y lo envió a las más altas autoridades del gobierno chileno. Hace una serie de documentos de los cuales hace llegar incluso copia al presidente de la República de Chile de entonces, don Manuel Montt. Incluso entiendo que en el diario El Mercurio de Valparaíso publicó copia de estas cartas, comunicando que él ha resuelto, apoyado por una serie de grupos indígenas, proclamar la República de Araucanía. No recibió respuesta. Al no recibir contestación, viajó a Santiago con la idea de entrevistarse personalmente con alguna autoridad. Pero antes de llegar a la ciudad, se enteró de que su anuncio no era tomado en serio. Acá estuvo poco porque le llegó el soplo de que el general Saavedra había puesto precio a su cabeza con una recompensa enorme en monedas de oro de la época. Entonces se pensó que aquí su integridad física estaba en peligro y se fue. Para evitar la cárcel, el frustrado rey decidió volver a Francia en búsqueda de algún apoyo oficial que lo respaldara en su ilusión de conquistar la Patagonia. Y regresó en el segundo viaje como 2 o 3 años después. Llegó al sur directamente y parece que ya hubo algún apoyo oficial, o sea, oficioso más bien dicho, francés. El gobierno francés, que estaba a las órdenes de Napoleón III, le pareció interesante esta empresa que estaba armando este personaje. Entonces, un ayudante o 2 ayudantes chilenos que se dieron cuenta que aquí se estaba aproximando una rebelión importante, lo denunciaron a la autoridad civil local, entonces lo tomaron preso. Tras pasar unos días en la cárcel, fue enviado a la Casa de Orates, situada donde hoy se levanta el centro de salud mental más importante de Santiago. Fue en ese lugar donde a Orly Antoine le diagnosticaron un desequilibrio mental. Luego del estudio que se hizo, estaría cursando una enfermedad psiquiátrica
¿ya? Consistente en un delirio monotemático, por así decirlo, que se refería a que él creía ser el rey de la Patagonia. La idea esta la mantuvo siempre, hasta su muerte. Lo que interesa, de mi perspectiva, no es tanto el sujeto en términos de su estructura de personalidad, sino en términos geopolíticos. Cabe recordar que el mismo Napoleón III, cuyo Consejo de Estado le pareció interesante esta aventura, fue el que impulsó la aventura del emperador Maximiliano en México en la misma época. Resulta probable la hipótesis de que el gobierno francés intentó un imperialismo un tanto tardío en América del Sur, porque ya Estados Unidos, que estaba bastante estabilizado, así como no permitió a Maximiliano en México, seguramente tampoco iba a ser vista gorda de lo que estaba intentando armar este otro señor aquí en América del Sur. Cuando regresemos con Historia Secreta, conoceremos el relato de quienes refugiaron al poeta Pablo Neruda durante casi un año. Luego seguiremos los pasos del embajador sueco que rescató a miles de perseguidos políticos en los primeros días del golpe de 1973. Estás viendo Historia Secreta Santiago. The History Channel continúa con Historia Secreta Santiago. A fines de la década de 1940, el poeta Pablo Neruda atravesó por uno de los momentos más complicados de su vida. El entonces presidente chileno Gabriel González Videla promulgó una ley que prohibía la actividad del Partido Comunista, con el cual simpatizaba el poeta. En este edificio de la ciudad de Santiago, situado en la ribera del río Mapocho, estuvo refugiado Neruda por casi un año. Neruda, como su partido, el Partido Comunista, apoyaron decididamente a González Videla en su campaña presidencial de 1946, porque él, que aparecía como radical de izquierda, prometió un programa popular. A los 6 meses, el Partido Comunista es ilegalizado y se persigue a sus dirigentes y a sus militantes. Entonces empezó la cacería. Pablo Neruda y su mujer, la artista argentina Delia del Carril, vivieron en la clandestinidad durante casi un año. Luego de deambular por varios escondites, llegaron a la casa de Aida Figueroa y Sergio Insulza, un matrimonio de jóvenes abogados opuestos ideológicamente al gobierno de González Videla. Tanto Sergio como yo éramos militantes del Partido Comunista. Y como éramos muy comprometidos, recibimos en un departamento en que vivíamos en ese tiempo a varios compañeros perseguidos por la ley maldita en el gobierno de González Videla. Sin embargo, no pudieron salir del asombro cuando el famoso escritor y su mujer se presentaron en la vivienda. En un momento dado sonó el timbre, yo abro la puerta y veo a Neruda. Recuerdo que retrocedí asustada y topé por suerte la pared, porque si no, no sé hasta dónde hubiera retrocedido. Pero Pablo, que era un hombre tremendamente espontáneo, avanzó hacia el living y dijo, ¡qué living más bonito! Venía con él Delia del Carril. Era como recibir una especie de monumento. Y el compromiso de no tener idea cómo era este caballero y cómo era su mujer. Entonces yo los hice pasar. Le dije, aquí van a vivir ustedes. Pero evidentemente era el dormitorio de nosotros. Entonces, no, dice Pablo. Nosotros nos vamos a la pieza donde han estado los otros. Le digo, pero Pablo, es una cama de una plaza. ¿Cómo? Dijo, dormimos como cucharitas. Una vez superada la sorpresa que les produjo a los anfitriones, Pablo Neruda y Delia del Carril se acomodaron en el lugar con toda humildad y no quisieron ningún tipo de privilegios.
y empezamos a convivir en una cotidianidad bastante promiscua, porque teníamos que pasar al baño, salir del baño, por suerte el baño tenía llave, entonces Pablo se daba unas tinas eternas que quedamos remitidos al baño de la empleada, pero Pablo se hizo dueño de la situación. Pablo Neruda permaneció en ese departamento sin poder salir, ya que su vida corría un gran riesgo. Permanentemente estaba atento a todas las personas que se acercaban al lugar. Sabíamos que naturalmente no podía venir nadie al departamento porque el riesgo de encontrárselo a él o a sus huellas era demasiado grande. Yo incluso le impedí la entrada una vez a mi madre, estando Pablo ahí, le dije, perdona mamá, no puedes entrar. Perdona, pero yo aquí en este momento te dejo en la puerta. Una de las pocas personas que tenía acceso a visitarlo era el ensayista y político Volodya Teitelbaum, íntimo amigo de Pablo Neruda y de su mujer. Tomando todas las medidas de resguardo, fui a verlo varias veces a la casa de los Insunza y me invitaron para celebrar el cumpleaños de Neruda. El 12 de julio, cumpleaños Pablo. Y entonces dijo que hay que celebrar el cumpleaños. Pero ¿cómo Pablo va a celebrar el cumpleaños? Sí, dijo, hay que celebrar el cumpleaños. ¿Y quiénes van a venir? Simplemente van a venir los amigos más íntimos. Van a venir Volodya con la Raquel, Álvaro con su mujer, Silva con su señora. Y sí que ya iba juntándose gente. Las actividades de Neruda durante sus días en la clandestinidad estaban muy limitadas. Por eso, dedicó la mayor parte del tiempo a hacer lo que lo mantenía en libertad: escribir. Resistió bien la prueba y la resistió de la mejor manera que él podía hacerlo, escribiendo. Como resultado de largos días y noches de inspiración, nació una de sus obras más famosas en todo el mundo: el Canto General. Para Pablo, su gran herramienta de lucha fue escribir el Canto General, un poema épico para toda Latinoamérica. Y allí arregla cuentas poéticas con González Videla y con quienes lo persiguieron, incorporando un castigo histórico que podía dar un poeta. Y así González Videla pasó a ser el canalla a ojos de todos y perdió la batalla. La persecución de militantes políticos no se terminó con la caída del gobierno de González Videla. El 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende. Otra vez, los opositores al gobierno serían perseguidos. El Estadio Nacional, ubicado en el barrio de Ñuñoa, al este de la ciudad, se convirtió en centro de detención. Muchas personas fueron torturadas y ejecutadas en este lugar, pero otras salvaron su vida gracias a un hombre que puso en juego su carrera política: el entonces embajador de Suecia, Harald Edelstam. Harald Edelstam, el embajador sueco en Chile, fue un diplomático de carrera que llega acá al país en el periodo final del gobierno de Salvador Allende. El actual embajador de Suecia en Chile, Martin Wilkens, fue un testigo privilegiado de la tarea humanitaria de Edelstam en los días posteriores al golpe de Estado de 1973. Era una persona que estaba guiado en una forma bastante fuerte de lo que él estimaba correcto. Tenía como una pasión para la justicia y el respeto a los derechos humanos. La Embajada de Suecia, país que apoyaba al gobierno socialista de Salvador Allende, reaccionó inmediatamente al tomar conocimiento de lo que sucedía dentro del estadio. Cuando nos dimos cuenta que se estaba utilizando al Estadio Nacional como un campo de concentración, el embajador Edelstam se fue muchas veces para tratar de sacar a los ciudadanos suecos, pero continuó sus esfuerzos para liberar otras personas que estaban presos. Además de rescatar a los prisioneros suecos, Edelstam se preocupó por detenidos de otras nacionalidades. Más de 50 uruguayos fueron los primeros que se beneficiaron con la valentía del embajador.
Él sabe que van a fusilar a 53 uruguayos y él hace toda una operación para rescatarlos, sacarlos del Estadio Nacional. De alguna manera, todavía no sé cómo, logró liberar a todo este grupo. Él tiene un contacto con un militar de alto rango que estaba ese día a cargo del estadio. Logró que este militar consiguiera el apoyo logístico, que consistía básicamente en un vehículo para sacar a esta cantidad de personas y tener acceso a todas las puertas para que pudiesen salir libres de aquí. Llegaron una noche a la embajada donde yo me encontraba y vi los vehículos llegando con este grupo de personas muy confusas, pero al mismo tiempo felices por haber salido. Fue una operación clandestina, pero apoyada por un militar, efectivamente. Un mayor que, según supimos, fue ejecutado por sus superiores el día después. La tarea de Edelstam permitió que más de 1.300 personas escaparan de la feroz represión que siguió al golpe de Estado. Entre ellas se encontraba Marina, una niña de 4 años, hija de Volodia Teitelboim, embajador chileno en Italia durante el gobierno de Allende. Mi papá era senador del Partido Comunista. A fines de julio del 73, Salvador Allende lo envió a Europa. Mi papá insistió que fuera mi mamá con él y yo me quedé con mis tíos en Viña del Mar. Mi papá justamente estaba en Italia y tenían que volver. Cuando llegan al aeropuerto le dicen: ustedes no pueden irse a ninguna parte porque hubo un golpe militar en Chile. Me tenían que sacar por la simple razón que mi padre en esos tiempos era uno de los hombres más odiados por Pinochet, por la junta militar. Entonces recurrimos a Edelstam para que la protegiera. La disfrazó de indiecita boliviana y le enseñó que si le preguntaran por su papá, que ella no contestara nada. En el aeropuerto me preguntaban cómo se llamaba mi papá. Y yo le decía: mi papá se llama papá. Después pasaron una sala, me desvistieron, después me vistieron y el embajador siempre estaba al lado mío. Y él fue el que me llevó directamente hasta el avión SAS y tomé ese avión sola. Hasta ahí nomás me dejó en el sillón y me dijo: buena suerte. Y puedo decir que él fue el que me salvó. El desafío de Edelstam provocó la ira de los militares chilenos y el embajador de Suecia debió continuar su tarea humanitaria fuera de Chile. Llegó a un punto cuando aparentemente dijeron en el gobierno de que basta, lo declararon persona non grata. Después de su salida del país, él se comprometió a la lucha por la democracia en Chile y en contra de los militares, sobre todo en contra de las violaciones de los derechos humanos. La arriesgada tarea del embajador de Suecia le permitió eludir la muerte a cientos de presos políticos. Tiempo después, el gobierno militar terminó su ciclo y el Palacio de la Moneda volvió a recibir a un presidente democrático. Las historias nos regresan al punto de partida, al sitio donde nació la ciudad de Santiago de Chile. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos. Porque recuerden que siempre habrá una historia oculta en la jungla de cemento. Soy Rafael Cavada para The History Channel. Gracias por acompañarnos.